saluda Piedad Villarrojas en nuestro programa Enigmas y Misterios, como siempre con ustedes trayendo todo lo mejor. Hoy estamos con el profesor Tony Mesa y el tema de hoy es bien importante. Nos han preguntado por canalización o contacto con seres de otros niveles o seres espirituales. El tema que vamos a tratar hoy, profesor, ¿cómo está? Muy bien, Piedad, gracias por una vez más estar conmigo y también con la televidente por aceptarnos en su casa. Hoy es muy importante lo que te vamos a preguntar, porque queremos saber la diferencia que hay entre canalización y contactar un ser espiritual. Seres espirituales en todos los órdenes, te vamos a hablar en todos los niveles. O sea que queremos que conversemos, ¿qué es la diferencia entre canalizar o hablar con un maestro, pongamos? Bien, primero yo creo que dame la oportunidad de explicarle al público, cuando hablamos de canalizar, de qué estamos hablando. Canalizar es un término que modernamente se está usando, en inglés le llaman channel. Es un término que no es otra cosa que la manifestación, posesión o trance que un ser espiritual hace mediante una persona para poder hablar y poder expresar sus ideas. O sea, cuando hablamos de canalización es lo que estamos viendo en diferentes sesiones espiritistas y en diferentes lugares que vamos a ir poco a poco mirándolos todos. ¿Tiene que tener la persona que recibe un contacto de estos seres, tiene que ser un ser especial? Generalmente cuando una persona canaliza, ha alcanzado un determinado nivel vibratorio que permite, mira, vamos a poner las cosas más en blanco. Por ejemplo, una persona quiere ver este programa de televisión, pero para eso tiene que ir, encender el televisor y poner el canal adecuado. Si pone otro canal no va a ver este programa, va a estar viendo otra cosa. Luego, para canalizar hay que hacer lo mismo. Para canalizar tiene la persona que ponerse en sintonía, en armonía, en vibración, acorde con lo que quiere que hable mediante él. De manera que para canalizar hay que tener un estado especial de conciencia, pero la pregunta es esta. ¿Se necesita también concentración o simplemente es un estado vibratorio? No, es un estado vibratorio definido. Ahora bien, la pregunta sería, ¿puede cualquier persona canalizar? Sí. Todo el mundo puede canalizar siempre y cuando logre obtener o ponerse a vibrar en el estado vibratorio adecuado. O sea, en la frecuencia del que va a canalizar. En la frecuencia del ser que va a canalizar. Si no, va a estar viendo otro programa, no va a estar viendo este. Y de la manera que de la otra forma va a estar canalizando otras cosas, sus ideas, sus pensamientos internos, pero no lo que quiere el otro ser. Danos una idea de canalización. Mira, la canalización... Y remúdate a bien lejos. Bien, vamos a poner ejemplo. Los televidentes saben de que yo he sido a través de toda mi vida un buscador, porque eso lo hemos explicado, hemos hecho programas sobre eso. Además, yo no tengo nada oculto en mi existencia. Yo todas mis cosas espirituales y personales las tengo bien manifestadas. Y los televidentes los que han seguido este programa saben de que yo siempre he hablado de él. Yo fui espiritista. Yo busqué por todos los caminos, el desarrollo espiritual. Entre los caminos que seguí, además del yoga, del Rosacruz, de ser masón, de ser caballero de la luz, de ser cuantas cosas había y por haber han existido. Entre las muchas cosas que yo experimenté buscando lo que era mi desarrollo espiritual, bueno, pues fui espiritista. Y el espiritismo tiene diferentes fases. Hay una fase que es el espiritista científico, que le llaman entre paréntesis, que es el espiritista caldesiano. El espiritismo caldesiano es el espiritismo aquel de que no tranza, sino que se hace con una mesita, con flores, con agua. A veces ni siquiera usan ni flor ni agua. O sea, que mientras más caldesiano es, y decimos caldesiano porque proviene de Allan Kardec. Allan Kardec fue el fundador del espiritismo moderno. O sea, que el espiritismo ha existido siempre. En la Biblia encontramos casos de espiritismo. Hasta una burra, una vez citamos acá, que a un muerto se le pegó y habló. Según dice la Biblia. Quiere decir de que el espiritismo ha sido histórico, pero bueno, el espiritismo moderno es el espiritismo fundado por Allan Kardec, un francés, y por eso se le llama espiritismo caldesiano. Era un espiritismo de la élite francesa, de la alta jerarquía francesa, de la alta sociedad francesa, que no transaban, no tenían, pero venían los muertos, se manifestaban, y ellos lo oían, lo veían, y entonces decían, mira, aquí hay un señor que es así y dice tal cosa. Ese es el espiritismo caldesiano.
En Cuba se practica un espiritismo, en Brasil y en otros países se practica un espiritismo que es el espiritismo de cordón. El espiritismo de cordón no se practica solo, sino que tiene que ser un grupo de gente, se agarran la mano, empiezan a hacer un tipo de danza. Es parecido a lo que hacen los africanos. En fin, el baile siempre ha formado parte del trance. El baile en todas las religiones, incluso en la Biblia, se habla que David, el rey David, cuando iba a transmitir un mensaje de Dios, pues cogía una pandereta y se ponía a bailar, a danzar, caía un tipo de trance y entonces manifestaba lo que Dios quería que el pueblo conociera. El baile siempre ha formado. El espiritismo de cordón, que es un segundo tipo de espiritismo, es el espiritismo ese de las personas danzando, ¿no? Es para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, caen en un estado psíquico tal en que perfectamente se ponen en armonía con entidades que se manifiestan. No todo el mundo cae en trance, algunas personas de ese cordón caen en trance. ¿Quedan como en un estado alfa? O más es un estado de sintonía, por llamarlo, con los seres que se están manifestando. Pero está el espiritismo también de solo, el espiritismo en que la persona, bueno, pues lee unas oraciones, generalmente de un librito que escribió Allan Kardec, pone flores, pone perfume, etcétera, y viene el espíritu y tranza por la persona. Yo tuve unas experiencias interesantísimas, eso que quiero narrar, ahora tan pronto regresemos. Salimos a comerciales y regresamos en un momento. Son flaquines, aquí no hay imitación, para el cielo con estilo, sin limitación. Mi cultura es el pop y reggaetón, Latinos Unidos, la nueva vida de Ahora la telerevista en 1 hora los sábados y domingos a la 1 de la tarde, hora del este, y 10 de la mañana, hora del Pacífico, por su canal Vida Visión. La televisión de nuestra raza y su sistema de satélites. Reportajes y secciones especiales, entrevistas y análisis sobre los Estados Unidos y Latinoamérica. Viajes y turismo, horóscopo maya, música, economía, secciones de salud y mucho más. Recuerde, sábados y domingos 10 de la mañana, hora del Pacífico, y 1 de la tarde, hora del Este, por Vida Visión. Todo esto y más en 1 hora. Destinations Worldwide presenta la nueva forma de viajar. Elija su destino y nosotros preparamos el paquete turístico a su medida. Saliendo de Miami, viaje a Puerto Vallarta desde $245, Isla Margarita desde $130, Punta Cana desde $359, Cancún desde $440. Destinations Worldwide, la nueva forma de viajar. Baña todos los días porque sale a la calle, le cae polvo encima, suda y quiere mantenerse limpio. Pero tan importante como mantener libre de suciedad su cuerpo físico lo es limpiar su aura. Esto lo consigue con el depurador angélico de Laura. El baño depurador angélico contiene los 11 elementos más depurativos del planeta, entre ellos sal del mal muerto, el mal más reconocido en la Biblia. No permita que su aura siga enferma. Recuerde que si su aura se enferma, usted también se enferma. El uso diario del depurador angélico de Laura es la mejor garantía para mantenerse sano física, emocional y espiritualmente. Llame ahora mismo al número que está en pantalla, ordene su depurador angélico de Laura y reciba un frasco completamente gratis. Esperamos su llamada. Nova Visión. Nueva Vida Visión. Un solo canal. Una sola imagen.
una sola visión. Una visión internacional. Vía satélite por Intersat Miami. De regreso con el tema de canalizaciones o contacto con seres de otros niveles espirituales o seres espirituales. Pero antes de seguir con el profesor Tony Mesa, quiero enseñar que tenemos a la venta el libro de Los Ángeles de la Era de Acuario, Los Ángeles en la Era de Acuario. ¿Lo puedes coger ahí? Así. Que tenemos el libro ya para que nos lo pidan, el número que está en pantalla, o nos llamen a la hermandad, así que ya está disponible el libro. Seguimos entonces con el tema. Tony, vamos a darles la diferencia que hay. No, danos la anécdota que nos ibas a contar con... Sí, mira, voy a contar una anécdota que es interesante porque para mí fue un impacto grande. Cuando yo comencé en el asunto del espiritismo, pues... O sea, en este momento estamos hablando de lo que es canalización. Canalizar entidades. Entidades. Y entonces dices que todo eso es espiritismo. La canalización, pues, yo estoy hablando de la primera parte de la canalización, que es espiritismo. ¿Qué es espiritismo? Bien, yo estaba yendo, yo no estaba desarrollado dentro de esa, yo no estaba vibrando armónicamente con él. Y había una señora, recuerdo que se llamaba Flora, que tenía un centro espiritista en su casa. Y yo comencé a asistir allí. Yo estaba un poco escéptico en esa época, no era muy creyente en que podía efectivamente existir. Y ahí fue donde yo me desarrollé mi clarividencia, más de lo que tenía clarividencia natural, pero una clarividencia natural de que era cuando podía ser. Ahora, ya allí yo la desarrollé de una forma tal en que ya yo podía ver la voluntad. Cada vez que yo me concentraba, o me concentro en estos momentos, veo todo el mundo espiritual, pero también sé quitarme. Entonces, sé cerrar la puerta para que no esté atormentándome el día entero con viendo muertos. Para no vivir en dos mundos. No vivir en dos mundos. Bien, una noche yo voy a casa de Flora y le digo, Flora, mira, yo me gustaría poder grabar la conversación aquí para volverla a oír en la casa. Y yo voy con mi grabadora, una grabadora grande de cinta, cuando eso no existía el tape chiquito, estábamos hablando hace 40 años atrás. Y voy con mi grabadora grande de cinta, y se me dice, no hay problema, vamos a grabarla. Entonces ella empieza a hablar y empieza a hacer sus oraciones, sus cosas. Y dice, bueno, pues ya vamos a empezar a esperar a lo que vengan los espíritus buenos, los espíritus protectores, los espíritus guías, de todo lo que estamos presentes. Y de pronto me dice ella, ahí llegó ya mi indio, que es el indio, ella tenía como espíritu guía un indio norteamericano. Eso es una cosa bien rara, yo no sé por qué. Pero en Cuba, entre los supuestos protectores en el espiritismo, generalmente cada persona tiene 9 seres protectores, o sea, 9 espíritus que están con él. Generalmente siempre hay un indio norteamericano. O sea, es el indio cacique, ese clásico con plumaje, etcétera. No existe, muy pocas personas, yo recuerdo, creo que una sola vez, conocí a una persona en Cuba que tenía un espíritu que era de origen taíno, siboney, guanajatabey, o maya o azteca, eso no existía. Todos eran indios norteamericanos. Ella dice, ahí llegó mi indio, mi cacique, que ya viene, mira, ahí está entrando, y con la misma ya tranza y empieza a hablar el indio, a hablar. Y todo aquello grabándose. Bueno, terminó la sección, nos fuimos para la casa y cuando llegó a mi casa, yo déjame volver a oír para, como yo estaba investigando, volver a reactivar. Recordar lo que ella y reactivar aquellas experiencias. Y cuando pongo la grabadora, resulta de que empieza ella a hablar las oraciones, todo perfecto. De pronto, cuando ella dice, ahí llegó mi indio, se siente el relincho de un caballo, que yo no lo oí, pero estaba grabado. Se siente el relincho de un caballo, se siente como el casco de un caballo, el resople de un caballo, se siente que la puerta se abre, que la puerta se cierra, y ahí comienza ella a transar. Aquello me dejó a mí estupefacto. Nosotros vamos a tener un programa que lo estamos preparando hace rato, que se llama sobre la psicofonía. Psicofonía significa de cómo la ciencia actual está grabando mensajes del más allá. Para mí esto fue una experiencia única, porque yo no me imaginaba jamás de que podía grabarse el sonido del mundo espiritual. Aquella cinta yo la llevé a un instituto que había en Cuba que se llamaba Instituto de Parapsicología y Psicología, Parapsicología y Ciencias Paranormales de la Academia de Ciencias. Se lo llevé no me acuerdo, al científico que dirigía aquello,
Él se lo llevó al que era presidente de la Academia de Ciencias de Cuba en esos momentos, que era Antonio Núñez Jiménez, y Antonio Núñez Jiménez me citó a su oficina. Era el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Él era un capitán del ejército rebelde. Yo había sido preso político. Cuando yo llego allí, ya él tenía todo mi historial en sus manos, y aquel hombre no me dio un tiro en la cabeza de milagro, porque cogió la cinta, dijo que es una actitud contrarrevolucionaria, que si yo persistía en mi actitud contrarrevolucionaria porque los espíritus no existían, que es una trampa que yo había hecho, y por ahí para allá me insultó, me botó, y un poco más, y te digo, me sacó la pistola, la puso arriba de la mesa. Todo claro, la O sea, intimidación. la ignorancia. Estamos hablando hace casi 40 años atrás. Pero esa experiencia yo la tuve, yo la viví, y por eso la quiero narrar para que conozcan. Ahora bien, para que haya una canalización, que es el tema, o un trance, o que existe una persona que en medio, tiene que haber varios factores. Tiene que haber un centro emisor. Que si, por ejemplo, si este canal no tuviera allá afuera una antena y un satélite que está lanzando una señal al aire, los televidentes que están en California, que están en Nueva York, que están en Nuevo México, en la Florida, en Texas, en todas las ciudades que sale este canal, pues no estuvieran viendo este programa, porque no hay nada que emita. Tiene que haber un centro emitor. En este caso tiene que haber una entidad, sea la que sea. Sea Dios, sea el diablo, sea un ángel, sea un muerto, sea un espíritu, sea lo que sea. Tiene que haber alguien que esté emitiendo una energía. Tiene que haber alguien, un receptor. Ese receptor tiene que ser el radio, el televisor que tú enciendes en tu casa si quieres ver el canal. O de lo contrario, una persona que esté vibrando armónicamente para poder canalizar ese tipo de energía. O sea, esos son factores básicos. Y la persona está en un nivel vibratorio semejante al emisor, al que está lanzando la energía. De lo contrario, él está vibrando acá, la energía, el emisor está vibrando acá y se van, no se tocan, no se conectan. Entonces quiere decir que tiene que haber alguien en el plano con la vibración correcta al que estaba. Con la vibración. En este caso estamos hablando del que canalice un ser de otro Okay. Un ser espiritual. Un ser espiritual. Yo quiero leer un texto, si me permiten. A mí siempre me gusta estar basándome en las cosas conocidas. Un texto que aparece en la Biblia, que para mí es la canalización más famosa de la historia. Y se trata de cuando supuestamente los apóstoles, el día de Pentecostés es una fiesta que hacen los judíos, que es el día, le llaman la fecha de la cosecha. Son varios días que están celebrando las cosechas que hicieron. Y ese día, claro, cuando hablo de cosecha, estoy hablando de que cada persona lleva su producto a una plaza, digamos, o a un lugar, y lleva su producto a ese lugar. Unos llevan las uvas, otros llevan el vino, otros llevan aquello, otros llevan lo otro. Se reúne todo el mundo ahí y hace un gran festín. Bien, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, si es capítulo 1, porque el 2 está por acá. No, es el 2, capítulo 2, empieza en el capítulo 2 exactamente. Dice allí, y quiero leerlo textualmente, me permitan, porque esto para mí es la canalización más grande o más famosa que ha existido. Dice allí, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Estamos hablando de los apóstoles de Jesucristo. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes, a los apóstoles, hablar en su propio idioma. Eran tales sus sorpresas y asombros que se decían unos a otros, ¿acaso no son de Galilea estos que están hablando? ¿Cómo es que lo oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de todos los lugares, y todos oían que hablaban en sus propias lenguas. Uno decía, son judíos de nacimiento, y otros se han convertido al judaísmo. También los había venido de Creta y de Arabia. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. Oye, entonces esa fue la primera Es canalización que están borrachos. visible en el... Esto es muy importante, esa expresión, es que están borrachos. Si yo oigo que tú me empiezas a hablar ahora aquí, en francés, en alemán, en judío, en griego, en ruso,
Yo tengo que decir que hay algo superior. Claro, Ahora, si yo lo que digo es que están borrachos, es que no te estoy entendiendo lo que estás diciendo. claro. Para mí, y quiero contar una anécdota también interesante, yo no creo en ese texto bíblico, porque ese texto bíblico, en los manuscritos que aparecen de Hechos de los Apóstoles, ese es el libro Hechos de los Apóstoles, ese texto está en algunos manuscritos y en otros no. Quiere decir que hay algunas personas que copiaron, que para darle más fuerza a todo este asunto de la inspiración del Espíritu Santo y de todo este rollo, incluyeron esa anécdota que otros no incluyeron. Quiere decir de que eso no es un texto que está plenamente confirmado en todos los manuscritos. Hay muchos manuscritos, de los 300, 400 manuscritos que existen, de Hechos de los Apóstoles, habrán 40, 50, tal vez 60, que tengan esa anécdota, que por supuesto los compiladores modernos, y vamos a tener dentro de una semana posiblemente, unos días, un tema muy interesante, que es el tema del Evangelio de Judas, que apareció recientemente y ha convulsionado a todo el mundo cristiano. Y precisamente ahí vamos a explicar cómo es que se recopilaron estos libros, por qué ese libro está, de hecho los apóstoles está ahí, por qué escogieron este y no el otro, que no lo tiene, por qué escogieron este que sí lo tiene. Yo tengo una experiencia sobre lo que es el Pentecostés. Hay iglesias que son pentecostalistas. Estas iglesias pentecostalistas son iglesias que supuestamente reciben el don del Espíritu Santo y hablan en lengua. Eso existe en todas partes del mundo. En Cuba, hace muchos años, yo salía con un amigo que se encuentra aquí en Estados Unidos, se nombra Luis, como no le he pedido autorización para decir su nombre aquí, nada más que voy a decir el nombre Luis, no voy a dar su apellido, pero vive aquí también en Miami, actualmente. Y salimos de casa de un maestro Rosa Cruz que nos estaba dando una serie de enseñanzas sobre alquimia mágica, de perfumes y esas cosas. Y por supuesto, cuando nosotros nos poníamos en contacto con este señor, bueno, pues nos hacía una serie de técnicas que el aura se nos iluminaba, se nos pasaba una serie de cosas. Y cuando salimos él y yo, que éramos los dos discípulos de ese señor, cuando pasamos por una iglesia pentecostés que estaba la gente hablando en lengua, tocando tambores, aquello era lo más grande de la vida, un escándalo tremendo ahí formado en la iglesia. Digo, chicos, ¿por qué no entramos? Vamos a entrar aquí a ver qué cosas se ve aquí, qué cosas hay. Y él, ¿tú crees que no debemos entrar? Bueno, vamos a entrar un momento. Bueno, yo entro adelante. Y cuando yo entro, veo que hay unos asientos delante, así vacíos, y me dirijo hacia allí para ir a sentarme ahí. Había otra gente parada, otro dando gritos, el otro hablando, diciendo barbaridades. Cuando siento un escándalo detrás de mí tremendo. Y cuando me miro, resulta de que como 3 o 4 gente estaban dándole golpe a mi amigo. Porque decían que venía el demonio. ¿Tiene el demonio? Este está endemoniado. Y cayeron a golpe. Y entonces el amigo mío hasta se cayó en el piso, salió corriendo en 4 pies. Bueno, aquello fue una odisea increíble. Y yo me quedé sentadito porque dije, si se dan cuenta que yo venía con él, también me van a caer a golpe. Y me quedé sentadito tranquilito. Pero me concentré y digo, Dios mío, pero qué cosa es lo que está pasando aquí. Cuando empiezo a ver, ahí había de todo, piedra. No, de todo. Ahí había muertos oscuros, habían Congo, habían carabalí, estaban indios americanos. Ahí había de todo. Todo el mundo transando. Eso casi siempre pasa en muchas iglesias. Yo te digo a ti, que todo el mundo va con diferentes niveles de conciencia. Yo no te voy a decir a ti que eso sea en todas las iglesias pentecostales, quiero respetar las iglesias pentecostales. Pero en esa iglesia, en esa que yo fui, lo que estaba pasando allí era una odisea, era toda una ensalada, una mezcla absoluta de cuanto ser bajo del mundo espiritual había. Y esa experiencia yo la viví, por eso la estoy narrando, para que nos crea todo el mundo de que no, yo tengo el don de lengua, yo hablo lengua. Pero es que en la mayoría de las personas hablan una lengua desconocida. O sea, que hablan una lengua. Yo recuerdo una persona que hablaba lengua y empezaba a hablar como si fuera en chino, una cosa rara así. Y entonces él decía que él lo que hablaba era en el idioma de Vietnam, el vietnamita. Decía, no, yo hablo en idioma vietnamita porque bueno, yo transo y viene un dios de Vietnam y habla conmigo. Y resulta que yo me consigo una persona que había estado en Vietnam, en la guerra de Vietnam, y hablaba bastante el idioma de Vietnam. Digo, chicos, me gustaría que me acompañara, porque esta persona cuando transa empieza a hablar, dice que en vietnamita, pero ¿para qué me va a hablar en vietnamita si yo no entiendo vietnamita? Claro. No tiene sentido. Y entonces me dice, no, yo voy contigo. Y vamos. Y cuando la persona empieza a hablar en vietnamita, él no sabía que mi amigo hablaba el idioma.
Y entonces cuando él empieza a hablar en vietnamita, mi amigo así me dice, no, esto no es vietnamita, esto no sé qué está diciendo. Y entonces, bueno, pues ocurrió algo muy simpático, porque cuando la persona sale de trance, le dice mi amigo, chico, ven acá, ¿en qué idioma tú estás hablando? No, yo en vietnamita, pero si yo hablo en vietnamita, yo estuve en Vietnam, en la guerra de Vietnam, y yo sé que tú no estás hablando vietnamita. Dice, ¿pero en qué lado tú estuviste? Dice, no, yo estuve en Vietnam del Sur. Dice, no, yo hablo la lengua de Vietnam del Sur. Sí, claro. Entonces, que él buscó la justificación. ¿Qué idioma tú hablas? ¿De Vietnam del Norte? Yo hablo en Vietnam del Sur. Es el mismo idioma, pero es una justificación, es una entidad oscura que Benicio le posesionaba. Sí, vaya que sí, podemos averiguar. Vamos a salir a comerciales y regresamos con ese tema tan interesante. Ahora la telerevista en 1 hora los sábados y domingos a la 1 de la tarde, hora del este, y 10 de la mañana, hora del Pacífico, por su canal Vida Visión, la televisión de nuestra raza y su sistema de satélites. Reportajes y secciones especiales, entrevistas y análisis sobre los Estados Unidos y Latinoamérica, viajes y turismo, horóscopo maya, música, economía, secciones de salud y mucho más. Recuerde, sábados y domingos 10 de la mañana, hora del Pacífico, y 1 de la tarde, hora del este, por Vida Visión. Todo esto y más en 1 hora. Que algún espíritu oscuro lo está atacando y perturbando su vida. ¿Ha sido usted víctima de envidias, mal de ojo y de esos chismecitos en su contra? ¿Siente vibraciones negativas a su alrededor? Entonces necesita sanar y depurar su aura. Esto lo consigue con el baño depurador angélico. Egipto, Babilonia, Persia, todos estos grandes imperios tenían fuentes de aguas angélicas. De esta tradición es que surge el agua bendita, que no es otra cosa que una copia del agua angélica. Nuestra hermandad angélica posee su propia fuente, donde sacerdotes nuestros colocan sus cuarzos y magnetizan esa agua, atrayendo las vibraciones angélicas que quedan magnetizadas para la bendición de todo el que la usa. Con la garantía de la Hermandad Angélica y del profesor Tony Mesa, bajo la guía angélica, este baño depurador angélico pondrá fin a todos sus sufrimientos espirituales, emocionales y físicos. Llame ahora mismo al número que está en pantalla y reciba completamente gratis información sobre sus ángeles custodios. Llámenos ya y reciba esta información. Y misterios, nuestro tema de hoy, canalizaciones o contactos con seres espirituales. Vamos a preguntarle al profesor Tony Mesa. Profesor, el tema que nos ibas a explicar, nos dijiste de que Dios que no se canalizaba y que no se entendía lo que se había canalizado, o habían dicho en lo del pentecostal de que habían estado borrachos y había habido una confusión. Todo lo que explicaste anteriormente, yo creo que la gente ya tiene una idea. Pero entonces, ¿cómo comunica Dios al hombre si no ha sido, como dijiste tú ahora en el texto de la Biblia? Bien, leímos este pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en que supuestamente en una fiesta judía, el día de Pentecostés, los apóstoles estaban allá
De pronto dice que se manifestaron lenguas de fuego en la cabeza, etc. Y que ellos empezaron a hablar en lengua. Pero al final del texto dice, en hebreo, lo que está, en algunas versiones bíblicas dicen, ellos no están hablando en lengua, ellos lo que están es borrachos, tienen mosto, dice otra, mosto es el vino cuando se fermenta que tiene alcohol. O sea, que los apóstoles, según lo que plantea la Biblia allí en ese texto, es que no estaban canalizando, sino que lo que estaban borrachos. Bien, yo no voy a decir ni que estaban borrachos ni que estaban nada. Yo lo que dije fue que ese texto no aparece en la mayoría de los manuscritos. Aparece en algunos manuscritos y, por supuesto, a la hora de seleccionar los textos que iban a poner para que fueran ya definitivamente en la Biblia, que es un programa que vamos a tener en breve, escogieron y pusieron esto como un hecho de prueba más de la... Bien. Ahora, te hago hincapié porque en muchas religiones vemos que siempre nos están hablando de que, ay, si habla en lenguas, es que este es un ser muy especial porque habla en lenguas, y siempre nos traen cosas así. Entonces, ¿qué podemos creer de esto? Mira, yo referí una anécdota de una iglesia pentecostal, que yo tuve una experiencia horrible. Cuando yo llegué allí, le cayeron a golpe al amigo que iba conmigo, y yo no acabo de narrar la experiencia, no quiero repetirla para ahorrar tiempo. Yo no sé si todos los pentecostales son lo mismo. En esta iglesia, lo que había eran muertos oscuros, muertos africanos, muertos indios. Pero lo puede haber en cualquier iglesia, porque lo que va... Mira, Dios, vamos a preguntar. Dime cómo se comunica Dios más bien. Ok, ¿cómo se comunica Dios con los seres humanos? Sí. Ya tuvimos un programa hablando en días pasados sobre quién es Dios. Bien, vamos a partir de la base de que estoy hablando del Dios mío, el que yo creo, que está allí, en la esquinita. Sí. No estoy hablando del Dios único ni del Dios cósmico, ya hablamos, dedicamos un programa entero a eso. De manera que vamos a hablar de que el Dios es que yo creo. Vamos a decir que el Dios que yo creo es Changó, es Ochun, es Yahvé, es Jehová, es el que yo creo, pero que es un Dios que está cerquitica de mí. Sí. Es un Dios tribal, es un Dios más o menos. Bien, ese Dios puede, si es un Dios a nivel de elementales y de magia africana, de magia chamánica, de baja magia, se puede comunicar por conversación al oído con el medio, o puede transar por él, etcétera, etcétera. En el caso de, vamos a hablar, si fuera un Dios superior, no el Dios que está en la esquina, el Dios superior, habla mediante sus leyes. Un Dios superior no habla directamente con el hombre. Es como decir, yo cojo el teléfono de mi casa y yo puedo llamar tal vez al comisionado de mi distrito, pero lo que no puedo llamar directamente al presidente porque no me va a atender. Al presidente de Estados Unidos no me va a atender porque hay niveles. Y el Dios Supremo tiene niveles. Por eso explicamos en ese programa que Dios existe por niveles. Sí, que como es arriba es abajo y así. Como es arriba es abajo, y entonces pues sencillamente hay niveles de dioses. Bien, los dioses que están pegaditos al ser humano, los dioses nuestros, los que ya nosotros compartimos con ellos, sí pueden transar, pueden esto, pueden lo. Pero el Dios cósmico se comunica con el hombre mediante sus leyes. Únicamente conociendo las leyes que rigen el cosmos y las leyes que rigen el planeta y las leyes que rigen la naturaleza, es que nosotros podemos comunicarnos o entender lo que Dios quiere para nosotros. O sea, Dios no tranza, hablando del Dios cósmico, Dios no tranza, Dios no nos habla, Dios sencillamente ha establecido leyes, y esas leyes son las que nos dicen a nosotros la forma de ser de Dios. Es la única forma que nosotros podemos tratar de poder empezar a entender a Dios, es conociendo las leyes que rigen la naturaleza. Es muy importante que el hincapié que hiciste es para el televidente, porque si el televidente no pone atención en la forma que él lo explicó, va a poder tener confusión. ¿Está bien? Porque están a creer como que no transa, entonces la gente se asusta porque estamos acostumbrados a una enseñanza. Mira, el pentecostalismo no es nada más que un trance. Un trance, sí. Igual que lo es el espiritismo, igual que es el neuroafricano que tiene una cazuela y se le monta Changó, se le monta Wun, se le monta quien sea, y tranza. El pentecostalismo es un trance. Pero ¿quién es el que está transando? El Espíritu Santo. ¿Pero qué cosa es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una entidad. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Esto es un tema que es un tema a analizar más profundamente. Pero bueno, supuestamente el Espíritu Santo es la manifestación de Dios. ¿De qué Dios? ¿De qué Dios? ¿De qué Dios estamos hablando? Por eso sugerimos al televidente que trate de ver nuestro programa quién es Dios. Porque sabemos que Dios existe a diferentes niveles, desde el Dios de la tribu
Dios que yo creo, que tengo puesto en una cazuela en mi casa, que es el Dios Changó, el Dios Ogún. O sea, Dios vamos Tomi. extendiendo de acuerdo a nuestra apertura de conciencia. Pero ahora algo importante, el tema es muy, vaya, extenso y yo quisiera saber un poquito más cómo podemos, se supone que tú comunicas con seres espirituales. Explícanos un poquito de esto. Bien, mira. Como dije anteriormente, yo fui espiritista, estuve relacionado con la magia africana, y en todos esos medios yo conocía lo que era el trance, conocía que el muerto me hablara, yo lo oía, yo lo veía, etcétera, etcétera. Yo tuve una primera experiencia con un ser superior, y fue, un día estábamos, ya yo lo he narrado varias veces, lo hablo en mi libro, y ese día estábamos conversando, como estamos tú y yo ahora aquí, un señor que formaba parte del grupito que estábamos investigando todas estas cosas, y yo en mi casa, y de pronto nos quedamos paralizados. Se materializó físicamente, no fue clarividentemente, físicamente se materializó un ser, una persona, y telepáticamente nos puso en la mente todo un conocimiento. Cuando salió, se rompió aquel hechizo, por llamarlo de alguna manera, aquella experiencia. Yo le dije a la persona que estaba conmigo, que era Guillermo Chacón, digo, Guillermo, ¿tú has visto esto? Y dice, yo estoy espantado, y dice, pero tenemos que ir corriendo a ver a Linda, porque cuando él se iba, cuando este ser ya fue a romper aquel tipo de comunicación, nos dijo, y vayan a ver a Nincaya. Nincaya era una señora que formaba parte del grupo. Y ella también tuvo la misma experiencia. Los dos captamos sin palabras, sin trance, sin nada, nos puso en la mente a los dos lo mismo, a Guillermo y a mí. ¿Y qué cara tenía el hombre? ¿Hizo alguna mueca, una mirada? Un ser muy brillante. Pero miró. Él se paró y empezó a transmitirnos mentalmente. Yo no sé qué tiempo duró aquello, si duró minutos, segundos, no sé, horas, no sé. A esa hora fuimos en busca de Nincaya, porque por alguna razón nos mandó a verle. Cuando llegamos allá, ella empezó a dar gritos, ay, gracias a Dios que vinieron. Ella vivía en una finca en las afueras de La Habana. Y ella estaba echándole en el patio a esa hora unas comidas a la Tuvo la gallina. misma canalización. Se quedó también paralizada, se le presentó a la misma persona y en el mismo momento que nos estaba hablando nosotros, le estaba hablando a ella. Y le transmitió la misma idea. Ese fue el primer contacto superior que yo tuve, porque ahí no hubo trance, ahí no hubo posesión, ahí no hubo que hablar por mí, no hubo nada. Eso fue, nos quedamos paralizados, se materializó y nos puso una idea en la mente y se fue. ¿Sentiste miedo? No, yo lo que sentí fue, no sé si decir miedo, si fue temor, porque yo nunca había tenido aquella experiencia. Después de haber experimentado tanto con muertos, con cascarones, con muertos oscuros, con muertos más elevados, con dioses de cazuela, lo que aquel ser puso en mí fue un sentimiento de impureza, de que yo no era un ser puro, yo no era un ser digno. Cuando me estaba poniendo todas aquellas cosas en la mente, yo estaba como abochornado de que un ser de tal magnitud viniera a hablar conmigo. Es como que de pronto, no sé, se nos presente, vamos a poner otra vez el ejemplo, el presidente de Estados Unidos, y me dice, quiero hablar contigo. Oye, te quedas así, y dice, bueno, ¿yo por qué? Entre los millones de seres que hay en este aquí. Bien, después tuve otros contactos. Ya después que este maestro se fue, pues él nos asignó otros maestros, comenzamos las técnicas que hemos hablado en otras veces, para tener un contacto superior. Ese contacto superior se produjo una noche. Yo me puse a hacer una técnica, me acosté a dormir, me despertaron, ven que llegó el momento. Ya yo estaba preparado para ese contacto, lo que dijimos al principio del programa, hay que estar vibrando en una frecuencia determinada para poder. Y eso era un contacto muy superior. Tan pronto yo me senté, me salí fuera del cuerpo, vi que iba por un tubo de luz, vi una luz que bajaba, yo que subía, no sé si nos encontramos en un punto, no sé lo que pasó. Sí sé que yo me envolví en aquella luz y lo más terrible que yo he sentido en mi vida lo sentí en ese momento. Porque fue una sensación de impureza, de mediocridad, de bajeza tan grande en mi persona, que yo sentía que aquello me consumía, que aquello me derretía. Ahí no me dio una palabra, yo no vi ningún ser, era una luz que me envolvió y punto, se acabó el problema, no había más nada. Cuando bajé con todo el conocimiento necesario para fundar la hermandad angélica. Sin una palabra, sin nada, fue una transmisión o me sembró en mi mente todo el conocimiento de técnica de esto y de lo otro. Y ahora, las comunicaciones que tienes ahora, que tú dices que hablas con algunos maestros, ¿cómo puedes transmitirnos eso? Sí, mira, yo tengo mi consultorio, yo todos los días me dedico a trabajar, hay personas que vienen con problemas y demás. Y ese consultorio, bueno, hay maestros de magia y hay ángeles que trabajan. O sea, el ángel es el que realiza el acto y el maestro de magia nada más que hace
establece el mecanismo para que el ángel pueda actuar. Ni el maestro de magia, ni el ángel, porque son seres superiores, transan conmigo, no me hablan, es sencillamente telepatía, transmisión de pensamiento. Yo le pregunto a ellos, ¿qué tú ves en Piedad? Y en mi mente no suena una voz, en mi mente viene una idea. Tiene la aura contaminada, si es de la parte del vientre, si miras el vientre lo vas a ver que está así, si miras la espalda, tiene una entidad que está en el lado izquierdo. Pero eso no hay una palabra, yo no conozco la voz, yo no conozco nada. Hay unos maestros de magia que sí te hablan y tú sientes la voz en la mente. Pero son maestros de magia baja, no de alta magia. Yo cuando pasé mi etapa de magia baja, que hablaba con maestros como Nacho Manduley y un gran jerarca, el jerarca Encrina, que es un jerarca que es el que rige todo lo que es la magia elemental. Con ellos yo sí sentía en mi mente, no en mi oído, en mi mente, la voz. Yo puedo decirte el timbre de voz de Encrina entre millones. Si yo iba hablando millones de seres humanos y él está hablando entre ellos, diría esto. Ahora, Encrina nunca fue un ser humano, jamás fue un ser humano. Encrina es un ser de origen angélico, especializado en controlar los elementales que trabajan en magia y los cascarones que trabajan en magia. Esa es su gran actividad. Y es un jerarca planetario, cósmico de la magia baja. Cuando hablo de magia baja, estoy hablando de la magia que se practica en África, la magia que se practica en Haití, la que se practica en Cuba, en Brasil. Es la magia que trabaja con los elementales, los muertos y los cascarones. Con todo, Encrina nunca transa, nunca transó, jamás. Encrina transó ni en mí ni en nadie. ¿Por qué? Porque eres un ser de origen angélico. Y los ángeles no transan. Son radicales. No transan. Los ángeles son... No digamos radicales, pero sí... ¿Cuál sería la palabra? No, es que el ángel es un nivel vibratorio que nosotros no podemos alcanzarlo. Son dos dimensiones diferentes. Nosotros podemos ponernos en armonía con un ser que esté en una dimensión igual que la nuestra, pero no podemos ponernos en armonía con un ser que está en otra dimensión. Vamos a salir a comercial y regresamos con este maravilloso tema. Nova Visión. Nueva Vida Visión. Un solo canal. Una sola imagen. Una sola visión. Una visión internacional. Vía satélite por Intersat Miami. Ahora la telerevista en 1 hora los sábados y domingos a la 1 de la tarde, hora del este, y 10 de la mañana, hora del Pacífico, por su canal Vida Visión, la televisión de nuestra raza y su sistema de satélites. Reportajes y secciones especiales, entrevistas y análisis sobre los Estados Unidos y Latinoamérica, viajes y turismo, horóscopo maya, música, economía, secciones de salud y mucho más. Recuerde, sábados y domingos 10 de la mañana, hora del Pacífico, y 1 de la tarde, hora del este, por Vida Visión. Todo esto y más en 1 hora. Destinations Worldwide presenta la nueva forma de viajar. Elija su destino y nosotros preparamos el paquete turístico a su medida. Saliendo de Miami, viaje a Puerto Vallarta desde $245, Isla Margarita desde $130, Punta Cana desde $359, Cancún desde $440. Destinations Worldwide, la nueva forma de viajar. Se baña todos los días porque sale a la calle, le cae polvo encima, suda y quiere mantenerse limpio. Pero tan importante como mantener libre de suciedad su cuerpo físico lo es limpiar su aura. Esto lo consigue con el depurador angélico de Laura. El baño depurador angélico contiene los 11 elementos más depurativos del planeta, entre ellos sal del mar muerto, el mal más reconocido en la Biblia. No permita que su aura siga enferma. Recuerde que si su aura se enferma, usted también se enferma.
El uso diario del depurador Angélico de Laura es la mejor garantía para mantenerse sano física, emocional y espiritualmente. Llame ahora mismo al número que está en pantalla, ordene su depurador Angélico de Laura y reciba un frasco completamente gratis. Esperamos su llamada. Estamos en nuestro último segmento de Enigmas y Misterio con el profesor Tony Mesa, el Magnus Angélico de la Hermandad. Angélica, tenemos el libro que salió, Los Ángeles en la Era de Acuario. Ya pueden llamar por el libro, así que ya está a la venta. No se le olviden llamar por el libro, que mucha gente se ha escrito ya. Vamos a seguir el tema y voy a aprovechar este último segmento para hablar directamente con el Magnus Angélico sobre el contacto de él directo con aquellos seres espirituales. Tony, yo quiero que resumas en este breve tiempo que tenemos, cómo es tu contacto con los seres espirituales. Mira, yo he tenido contacto a todos los niveles. He tenido contacto desde el muerto oscuro, he tenido contacto con los santos de Cazuela, he tenido contacto con otros seres espirituales más avanzados, he tenido contacto con los que eran en un momento determinado durante mi etapa espiritista y de magia africana, con mi espíritu guía, y he tenido contacto con maestros superiores, por eso puedo diferenciar. O sea, una persona que no tiene la capacidad de poder diferenciar es porque no ha experimentado toda la gama. Toda la gama de cosas. Hay que experimentar desde el muerto más bajo, el muerto más oscuro, hasta la persona más elevada. Rápidamente dime cuál es la diferencia de un maestro ascendido y de una Mira, te voy a decir baja varias cosas que pueden servir para que el televidente tenga una idea de con qué está contactando. Por ejemplo, cuando tú tienes contacto con un muerto, sientes erizamiento en la piel. Hay personas que dicen, oye, mira cómo está erizado. Ahí hay una entidad que no es una entidad elevada. Es una entidad que al entrar en contacto con nuestra aura etérica, pues nos eriza. Sí, es una sensación miedosa. El muerto generalmente da miedo. Una persona está en la calle y siente una sombra, siente un miedo, ahí puede haber envuelto una entidad oscura. Que no pasa con el ángel. Ahora bien, el ángel y los maestros ascendidos y los seres superiores no nos erizan. Los ángeles y los maestros superiores no nos dan miedo, al contrario. Traen paz. Cuando se nos manifiesta, estamos en presencia de un ángel o de un maestro ascendido, sentimos un nivel de paz, sentimos un nivel de tranquilidad. Confianza. Y de felicidad. Esta palabra la voy a subrayar. Felicidad. Cuando nosotros entramos en contacto con un ser superior, nos sentimos felices. No sabemos por qué, pero es una euforia tremenda. Incluso amamos. Esa es otra palabra subrayada también. Amamos a todo. Amamos la naturaleza, amamos los otros seres humanos, amamos los animalitos. Yo tuve recientemente una experiencia que te la conté entre mis técnicas. Bueno, pues me llevaron a un nivel vibratorio tal en que hay que a veces romper un poco la personalidad, porque el ego nuestro es el que no nos permite avanzar. Y tuve que romper un poco la personalidad. Y recuerdo que eran como las 5 de la madrugada, yo estaba haciendo mis técnicas, mis cosas en mi casa, y caí en ese estado de amor inmenso por la naturaleza, por todo. Es un estado iluminatorio muy, muy sensible. Y de pronto fijo así la vista en la pared y veo una hormiguita caminando, pero pequeñita, una hormiguita pequeña. Y a esa hora le cogí un cariño a esa hormiga. Yo decía, Dios mío, mira con qué esfuerzo esa hormiguita a esta hora, 5 de la madrugada, se ha levantado a buscarse algo de comer, porque tendrá hambre. Y sentí una compasión, a la muestra le suena un poco ridículo al oído de alguien, pero es que es una vivencia, es una experiencia. Esa felicidad, esa armonía, esa paz y sobre todo ese amor, eso es lo que da un ser superior. El ángel no tranza, el ángel no hace escritura automática. He conocido casos, tú también, de personas que dicen, no, mi ángel me dicta y yo escribo. El ángel no hace eso. El ángel no tranza, el ángel no nos da erizamiento, el ángel no nos da miedo, el ángel no escribe, el ángel no nos habla, el ángel no se nos manifiesta adelante físicamente, excepto... Un gran maestro tampoco. Excepto, vamos a poner la palabra excepto. Pero el ángel lo que hace es telepatía con la persona. Ahora bien, allá afuera puede haber personas que digan, no, pero yo tuve una experiencia que yo vi un ángel, porque para mí que era un ángel, porque sí,
Hay un tipo de ángeles que se llaman los ángeles de servicio. Es una especialidad angélica, que son los ángeles de servicio, que son ángeles de un nivel bien elemental, entonces no son ángeles superiores. Son ángeles de un nivel bastante cercano al nivel de los elementales, que son los seres de la naturaleza. En muchas ocasiones hay personas que han tenido experiencias de estar en un peligro, estar en una cosa, decir, ay Dios mío, ayúdame, y lo que se le manifiesta es un ángel de servicio, que son ángeles de un nivel inferior. Esos ángeles, por estar tan cerca de lo que es el mundo físico, sí se pueden manifestar. Sí, se comprimen comprimen su energía y se manifiestan, no siempre en forma de ángel. Yo recuerdo un caso, la revista Time publicó hace como 6 años, una cosa así, una encuesta acerca, ella había publicado cierto tiempo, cada unos 15 años, 10 años, la revista Time hace una encuesta acerca de Los Ángeles. ¿Cómo cree usted en Los Ángeles? Hace 60 años atrás había un 10% de personas que decían, sí, yo creo en Los Ángeles. Claro, el ángel que la pintaba la iglesia, el ángel bíblico. Pero ahora en esta época... Pero la última encuesta que hizo la revista Time hace como 6 o 7 años, ya está a hacer otra, más del 80% de los norteamericanos creían en Los Ángeles. Y un 59%, casi un 60%, aseguraba haber tenido experiencia con ángeles. Un caso concreto que citaba la revista, una señora va por una montaña en el norte de Estados Unidos, estaba nevando, va con un niño pequeño, el carro se le rompe, en medio de las montañas, aquello vacío. Imagínate, la mujer no sabe nada de mecánica, se baja del carro, abre la cubierta, el capó del carro, no sabe qué hacer, ve todos los hierros aquello ahí, y dice, Dios mío, si yo me tengo que quedar aquí, nos congelamos, mi niño y yo. Pero no se da cuenta y en su desesperación aprieta algún botón de alguna manera tal que cierra la puerta. Y no puede, entonces se queda allá afuera, el niño dentro y nevando, bajo una nevada. Y va a abrir la puerta y no puede abrir la puerta. Ahí lo único que se le ocurre a ella es, dice, si me quedo aquí afuera me congelo, si el carro no arranca y no hay calefacción, mi niño se muere. Y la señora narra que ella se sentó, se arrodilló en el piso arriba de la nieve y empezó a pedir, Dios mío, sácame de esto. Dice que de pronto sintió que se cerró el capó, se iluminó el capó y cuando mira ve una luz muy brillosa al lado de ella. La luz puso así como una extensión de la luz, puso como si, vamos a decir, la mano en la puerta se abrió y el motor del carro arrancó. Esa señora asegura que eso fue un ángel. Claro. Y yo no lo dudo. O sea, que hay momentos en que los ángeles pueden manifestarse. Pero ni le dio miedo, ni le dio erizamiento, ni transó con ella, ni nada. Pero ahora la parte de los maestros. En el caso tuyo, que yo quiero que cierres lo que tú comunicas con los maestros. Bien, en la parte de los maestros generalmente ocurre lo que hemos hablado, una telepatía. O sea, que yo hablo casi diariamente con Blavatsky, con Herveda, que son maestros ascendidos, que son los maestros nuestros de la hermandad angélica, los que han dado todas las técnicas, han dado todas las enseñanzas. Y ellos no me hablan, yo no sé cómo es la voz de Herveda ni cómo es la voz de Blavatsky. Sencillamente ellos me ponen ideas por los años de experiencia, los años de práctica, ya yo sé cuándo es mi idea personal y cuándo es la idea de ellos. Entonces uno puede diferenciar. Cuando yo le pregunto al amor maestro que debo hacer tal cosa, me viene la idea y yo sé que eso no soy yo. Porque es tan claro, tan fuerte el pensamiento que me viene que yo puedo diferenciar entre una... Claro, eso lo da los años de práctica. Yo puedo recibir una canalización, un contacto así, no darme cuenta, o hacer las cosas y no estar... Cualquiera, ser humano, cuando se presentó por primera vez con San Germán, yo ni lo esperaba, ni sabía nada, ni nada. Ese maestro que nos paralizó, que nos dio la... ¿Qué ayuda a tener esos contactos? Si hay tanta gente espiritual que quiere ahora y quisiera tener todas esas experiencias, ¿cómo lo lograría? Mira, eso tiene que ser mediante un contacto personal con un maestro superior que te dé técnicas. La única forma de poder avanzar espiritualmente mediante técnicas. Entonces, no existe el avance espiritual. Las que tenemos en la hermandad se podían sugerir para eso. Las técnicas que tenemos en la hermandad han sido dadas por maestros ascendidos. Que esas técnicas no es que me la dieron a mí, son técnicas milenarias. El primero que la obtuvo fue el patriarca Enoch. Y él fue el primer ser humano que se convirtió en maestro ascendido, el patriarca Enoch. Está en la Biblia, se menciona en la Biblia, se menciona en el Corán, y sabemos que el patriarca Enoch fue, dice la Biblia, que avanzó tan cerca de Dios que no pudo regresar al cuerpo humano. Sí. Y el patriarca Enoch escribió muchos libros, y todos los libros que él escribió son nada más que técnicas con ángeles, porque al patriarca Enoch le dieron lo que se llama la orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec es una orden
milenaria, se pierde en la historia de la humanidad, millonaria diría yo, porque data de millones de años. Y es una orden que es iniciática, es una orden crística, por decirlo de alguna manera. Es una orden que enseña al ser humano cómo escapar de la rueda de reencarnación. Para eso es que el patriarca no recibió esas enseñanzas, la dejó escrita en libro y la transmitió de generación en generación, se han transmitido. Son enseñanzas hasta cierto punto secretas, que no todo el mundo las tiene, pero la Hermandad Angélica obtuvo esas enseñanzas de los maestros Veda, Blavatsky y otros muchos más. Entonces, ¿qué le sugieres al televidente? No, la Que forma de tenga ascenso esa idea de espiritual, querer tener esas comunicaciones. la forma de la persona a ascender espiritualmente siguiendo técnicas. Hay escuelas yoga que son iniciáticas, no todas. No, hay yogas que son nada, falsos. Pero hay escuelas yoga que son iniciáticas. Muy pocas escuelas Rosacruces son iniciáticas. Cuando digo iniciáticas son escuelas que la persona aprende el desarrollo espiritual. La Hermandad Angélica es una orden iniciática. La Hermandad Angélica tiene técnicas en que la persona pueda avanzar espiritualmente y alcanzar incluso su liberación de la rueda de reencarnación. Entonces, se terminó el programa, vamos a despedirnos diciendo que pueden llamarnos a la Hermandad Angélica para que aprendan técnicas y tengan información, y solamente nos toca agradecernos que sigas en este camino tan floreciente para ti, Tony, y que nos Ojalá que contagies todos a los nosotros. televidentes también puedan un día tener la misma experiencia que hemos tenido nosotros. Bueno, Roberto, de estos nos años. despedimos. Y les recordamos una vez. Ay. Ahora la telerevista en 1 hora los sábados y domingos a la 1 de la tarde, hora del este, y 10 de la mañana, hora del Pacífico, por su canal Vida Visión, la televisión de nuestra raza y su sistema de satélites. Reportajes y secciones especiales, entrevistas y análisis sobre los Estados Unidos y Latinoamérica, viajes y turismo, horóscopo maya, música, economía, secciones de salud y mucho más. Recuerde, sábados y domingos 10 de la mañana, hora del Pacífico, y 1 de la tarde, hora del este, por Vida Visión. Todo esto y más en 1 hora.